Buenos días, bienvenidos a un culto más en línea, qué hermoso que nos puedan acompañar. El día de hoy queremos darle gracias a Dios porque estamos aquí, porque vamos a estar reunidos en familia y sobre todo porque ha sido un tiempo de gran bendición, no solo para nosotros como familia, sino que para nosotros como ministerio, lo cual ustedes también son parte de esto, ustedes son parte de esa bendición con nosotros. Y bueno, no sé si todos saben, los que son parte de nuestra iglesia, saben que ahorita estamos siendo parte de un proyecto de reciclaje y realmente ha sido de gran bendición. Y no necesariamente para nosotros como iglesia, pero es una oportunidad de que nosotros como iglesia podamos ser de bendición para esas familias que se dedican al reciclaje, que viven literalmente de eso. Así que el día de hoy yo les quiero animar a que reciclen, a que se unan a esta buena causa. Y justamente el logo de esta campaña es Recicle Esperanza, porque realmente a través de este acto tan simple puedes dar esperanza a una familia. Y bueno, el día de hoy también queremos orar por las ofrendas, orar por el servicio, orar por la palabra y más que todo darle gracias a Dios porque es un tiempo en el que estamos aprendiendo sobre el crecimiento espiritual, sobre la importancia de crecer, sobre la importancia de salir de nuestra zona de confort, de no quedarnos en una situación en la que capaz nos sentimos cómodos, en la que nos sentimos acostumbrados. No, es tiempo de movernos por fe, es tiempo de hacer cosas diferentes. Y no por el hecho de que estamos experimentando un encierro quiere decir que nuestras expectativas tienen que ser no buenas, no, tienen que ser diferentes, tienen que ser unas expectativas con visión, tienen que ser las expectativas de Dios. Así que ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Si estás entre tu familia, agárrense las manos, únanse como familia y oremos juntos. Señor Jesús, el día de hoy te queremos dar gracias por tu presencia, te queremos dar gracias porque tú eres bueno, te queremos dar gracias porque tú estás en medio de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Gracias porque todo lo que hacemos está bajo tu liderazgo, está bajo tu cabeza, está bajo tu corazón. Te damos gracias porque hemos podido ser parte de este movimiento de esperanza, Señor Jesús. Gracias porque podemos ser esa iglesia que se mueve, Señor Jesús. Podemos ser esa iglesia, Señor Jesús, que trae esperanza. El día de hoy bendecimos a cada una de esas personas que están siendo parte de este proyecto, Señor Jesús. Bendecimos el proyecto. Declaramos que van a haber vidas transformadas mediante este proyecto, Señor Jesús. De igual manera queremos darte las gracias del día de hoy, Padre Santo, por las ofrendas, por los diezmos. Gracias, Señor Jesús, por esas personas, Señor, que son obedientes a tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque hay esas personas que saben que ese 10% te corresponde a ti. Gracias porque saben que no están dando a una iglesia, están dando a un proyecto que está en tu corazón, Señor Jesús. Gracias porque tú tienes una visión amplia y está escrito que el que siembra cosecha, Señor Jesús, y no simplemente una siembra en dinero, sino en una siembra en todo lo que hacemos, Señor Jesús. Si nosotros estamos sembrando en nuestra relación con Dios, vamos a cosechar cosas abundantes en ti, Señor Jesús. El día de hoy queremos darte gracias por este servicio, gracias por la palabra que va a ser impartida, Señor Jesús, por la presencia que va a ser derramada el día de hoy. Te pedimos que seas tú moviéndote a través de nosotros, que no seamos nosotros, sino que nosotros simplemente seamos ese medio, Señor Jesús, ese canal de bendición. Y el día de hoy, porque si tú estás ahí, no rindes tu corazón al Señor, vamos, comienza a rendir tu corazón, comienza a reconocer que tú sin Él no eres nada, que tu familia sin Dios no es nada. Comienza a rendir todos tus planes a Él, capaz todas tus expectativas a Él, capaz todo lo que está pasando en este tiempo no es lo que tú esperabas, pero sabes qué es lo que Dios ya tenía en mente y Él tiene cosas buenas para ti. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y el día de hoy confiamos en eso, Señor Jesús. El día de hoy te damos gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia y te pedimos que inundes nuestras vidas, Señor Jesús. Y el día de hoy tú eres nuestra prioridad. Y no solo el día de hoy, sino de lunes a lunes, Padre Santo, seas tú esa prioridad, Señor Jesús. Que no cesemos, Padre Santo, que sigamos adelante, que sigamos en esa búsqueda, que sigamos en ese crecimiento. Te amamos, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahorita vamos a tener un tiempo de adoración, de alabanza, y justamente cuando Dios me estaba dando esta canción, muchas veces nosotros entramos en ese momento de adoración, de alabanza, queriendo recibir algo. ¿Y por qué el día de hoy no le entregas tú algo a Dios? ¿Por qué el día de hoy, en vez de tú sentirte ministrado, por qué no ministras tú el corazón de Dios? Yo siento que el día de hoy tú tienes que hacer eso, tú y yo tenemos que hacer esto, ministrar el corazón de Dios, y más que todo reconociendo nuestra necesidad de Él. Así que ahí, si estás sentado, ponte de pie, haz algo diferente
el hecho de que estés en tu casa no quiere decir que estás en un tiempo de iglesia, en un tiempo de provocar la presencia de Dios donde estás. Así que comencemos. Sí, Jesús, eres bienvenido en este lugar. Y el día de hoy queremos ministrar tu corazón, Señor Jesús. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor.
Buenos días, mis hermanos, hermanas, amigos. Estamos un domingo en el cual estamos llevando la palabra. Es de un servicio en línea del Evangelio de Cristo aquí en Quito. Vamos a comenzar con la palabra, pero primeramente sería bueno orar, ponerle al Señor por delante y que Él prepare nuestros corazones. Gracias, Padre bendito, por esta palabra, Señor, porque tu palabra es vida, y no solamente vida, sino es de espíritu, Señor. Eso me dice tu escritura, Señor. Pero también, Señor, prepara el corazón, prepara mi corazón y prepara el corazón de las personas que van a escuchar, Señor. Que seas tú, Señor, en cada uno de ellos, y para que esa semilla que es lanzada en esta mañana, Señor, dé ese fruto anhelante de cada corazón, Señor, de cada persona, Señor, que dé al 30, al 60 y al 100%. Pero en ti confiamos, Señor, porque tu palabra me dice que tú eres el que da conocimiento, porque es mucho más importante Dios que el que planta o el que riega. Así te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres la cabeza, que tú eres nuestra autoridad y que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir con esta serie que se titula Echando Raíces y nos habla del crecimiento. Y nosotros tenemos que entender que no se trata cuánto usted conoce, sino cuánto usted crece. Eso es lo importante. Y crecimiento me habla de tener una experiencia, de poder poner la palabra por obra. Entonces, si nosotros vamos a 1 Corintios 8, ¿qué nos dice la Escritura? Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Entonces, eso es importante que entendamos de lo que dice. Tal vez el conocimiento de las cosas que nosotros aprendemos nos enorgullece y ataca o nos envanece. Pero cuando nosotros lo ponemos en práctica, dice que el amor de Dios fortalece nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Y eso es importante que entendamos. No es suficiente que usted conozca, que usted vaya a la palabra, porque nosotros tenemos que crecer. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Lamentablemente el conocimiento y la doctrina empiezan y terminan en las personas mismas. Porque tenemos que avanzar. Muchas veces nos condicionamos solamente con el conocimiento y nos quedamos ahí, pero nos negamos a crecer, a que ese conocimiento sea entendimiento en nuestra vida. Pero es importante porque el Señor comienza a hacer todas las cosas y comienza a poner todos los elementos para que podamos crecer en Cristo Jesús. La medida y el propósito de la palabra para su vida como creyente no es saber cuánto sabe, sino cuánto crece. El propósito del libro, de la palabra de Dios, no es información o inspiración, sino transformación. Usted necesita ser transformado y es por eso que cuando usted tiene una experiencia con Cristo Jesús, como decíamos en la anterior prédica, hablábamos de que Él es el verbo, accionamos a un crecimiento porque tenemos una experiencia, una intimidad con Él y podemos crecer en un nuevo conocimiento del Hijo de Dios. Es así como la semilla, nosotros podemos ver en el campo natural, la semilla se transforma. Y así mismo esa semilla que es espiritual se transforma en nuestras vidas, mis hermanos. Y nosotros en el campo natural vamos a ver que cuando usted lanza la semilla, ¿qué es lo que hace? Se pasa la semilla, luego comienza el tallo, comienza a crecer la espiga y luego una espiga llena de grano que es la mazorca o que es el choclo como nosotros lo conocemos. Entonces ese es el propósito de Dios. Cuando viene la palabra a nuestra vida, cuando viene Cristo Jesús a nuestros corazones, comienza a crecer, pero no solamente comienza a crecer en conocimiento, sino en revelación, en tener una experiencia con Él, y una experiencia me habla de una intimidad y una relación con Cristo Jesús. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos lo que nos dice la Escritura, y es por eso también que el apóstol Pablo en Efesios 4, 13, 16 nos insta a crecer. No necesariamente solamente nos aconseja, sino nos demanda el crecimiento, porque es un mandato y es algo que sale del corazón de Dios, porque ese es para sus hijos. Así como usted, como un padre, usted desea que sus hijos en el campo natural, cuando son pequeñitos, ellos crezcan, y así mismo es nuestro Padre Celestial que necesita que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús para los buenos propósitos de Él. Y vamos a leer Efesios 4, 13, 16, del 4 al 13, 16.
¿Qué dice la Escritura? De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, nosotros vemos qué es lo que nos dice y qué es lo que nos aconseja la Escritura, que crezcamos. Y aquí vamos a dividir y nuestra prédica se va a elaborar y se va a poder dividir y basar en 4 puntos que nos dice esta parte de la Escritura. Y nosotros vemos que el primero nos dice que debemos madurar y crecer en estatura. Una vez que esa semilla ha sido plantada, ¿cuál es el propósito de esa semilla en nuestra vida? Y cuál tiene que ser nuestro anhelo y también propósito en el Señor, que tenemos que crecer en estatura. Y estatura me habla de una medida de pies a cabeza. Y nosotros vemos que es una medida. Y acuérdese cuando usted era pequeño. Acuérdese cuando nosotros estábamos en la escuela o en el colegio. Nosotros anhelábamos crecer y tal vez ser el más alto. O cuando nos estábamos quedando más pequeñitos, nosotros nos sentíamos como que queríamos crecer y anhelábamos crecer, ¿no es cierto? Pero teníamos una medida. ¿Y cuál era esa medida? Nuestros compañeros e incluso en nuestras casas eran nuestros hermanos. Pero aquí en el Señor, nuestra medida es Cristo Jesús. Es diferente, es una medida que va mucho más allá de lo que nosotros vemos, sino esa medida de la parte espiritual, de lo que quiere el Señor que nosotros crezcamos. Y es así como en este versículo el Señor nos dice a que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos habla en Efesios 4:3 y esta es la primera parte que nos dice que todos alcancemos la unidad de la fe. También nos dice que todos tenemos que alcanzar la unidad de la fe. ¿Y cuál es esa unidad de la fe? Que todos debemos llegar al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Y aquí ya no se trata de que si usted quiere creer o no quiere creer. Se trata de que todos debemos alcanzar. Y al rato que nos habla que debemos alcanzar, nos está hablando de conocer, de tomar la decisión de ir adelante y de crecer en el conocimiento. No solamente de Cristo Jesús, sino de la plenitud de Cristo Jesús, del varón perfecto. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Que la norma y la meta de su madurez es llegar a ser como Cristo Jesús, como el Señor Jesucristo. Cuando éramos pequeños siempre teníamos una referencia con nuestros hermanos, con nuestros compañeros. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿cuál es nuestra medida? ¿Cuál es nuestra vara? ¿Con qué nos reflejamos? ¿Cómo debemos crecer? A la medida de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Claro, es muy fácil también nosotros, ya como cristianos, ya como hijos de Dios, ya no tenemos que mirarnos en el cuanto compararnos con el crecimiento con otras personas, con otros hermanos que están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque va a ser muy fácil. Tal vez nos vamos a ver bien, pero cuando nosotros vamos y nos vemos y vamos a crecer a la medida y nos comparamos y queremos crecer a esa medida de Cristo Jesús, ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos realmente creciendo a la medida de Cristo Jesús. Si estamos nosotros conociendo cuál es el propósito, cuál es la voluntad del Señor Jesucristo y qué es lo que haría Jesucristo en esas condiciones o en las situaciones que nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces eso es parte del crecimiento, saber qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Y claro, nos vamos a comparar con Cristo Jesús, porque ¿qué haría Jesús en estos momentos? Ahora, también vamos a ver la segunda parte en la cual nos dice que debemos madurar en estabilidad. Estamos viendo que debemos madurar. Madurar nos está hablando de crecimiento. Nos está diciendo que nosotros tenemos que crecer, que nuestras actitudes deben ser de acorde a la edad o al crecimiento o a la estatura en la cual nosotros vamos y el deseo que nosotros tenemos. Y en Efesios 4:14, ¿qué nos habla la Escritura? Para que ya no seamos niños
sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina y por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas que con su hábil astucia están listas para desviar al cristiano inmaduro. Nosotros vemos que aquí en esta parte de la Escritura nos habla que nosotros no podemos ser sacudidos y es por eso que debemos madurar en estabilidad. Y lo dice la Escritura en su palabra, que es una realidad que cuando usted es inconstante en alguna cosa, es inconstante en todos sus caminos. Aquí el Señor nos está demandando y aquí el Señor nos está instando y nos está también aconsejando a que debemos crecer. Pero ¿sabe qué? Teniendo un buen basamento. Porque si nosotros no nos basamos en las enseñanzas, en la palabra del Señor, ¿qué es lo que pasa? Todo viento de doctrina, todo pensamiento, toda situación o todo lo que esté de moda, nosotros vamos a creer. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas personas, que muchos hijos de Dios se han regresado, han apostatado, tal vez han salido de las iglesias, han salido de la creencia, de la palabra de Dios. Y el problema no es que ya no creen en nada, sino que ya pueden creer en cualquier cosa. Ese es el verdadero problema. No es no creer en nada, sino el creer en cualquier cosa. Y eso es difícil, y eso es complicado, y eso es lo que estamos viendo. Ahora la gente en su corazón quiere creer en cualquier cosa y menos en Dios. Incluso en las situaciones en las que estamos viviendo, en esta pandemia, nosotros estamos creyendo que nosotros nos podemos fortalecer por nosotros mismos y podemos tener nuestra sabiduría o podemos ser inconsecuentes con las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios para poder llegar al propósito de Dios. Entonces, nosotros vemos que no podemos nosotros coger cualquier viento de doctrina. Si hoy dice cualquier persona que tenemos que correr para allá, pues vamos a correr para allá. No, la Escritura nos dice que nosotros debemos permanecer, que debemos madurar en la estabilidad. ¿Pero en quién? No en su estabilidad, no en la estabilidad del gobierno, no en la estabilidad del mundo, sino en la estabilidad de Cristo Jesús a través de su palabra. Entonces nosotros vemos cuáles serían las consecuencias al rato que tú no estás estable. Vienen personas, vienen estamentos, vienen filosofías que te mueven del piso porque no estás arraigado. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú comienzas a creer en otra cosa menos y no en el Señor, en lo que debías creer, en esa fe del Hijo de Dios, de lo que Él hizo y lo que Él puede hacer en nuestras vidas, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Entonces eso es importante. Entonces parte de nuestro crecimiento es también estar fomentados, de estar cimentados en la verdad que es Cristo Jesús. Es de esa leche no adulterada. Y es importante que entendamos que nosotros debemos cada día tomar esa porción, esa palabra, para seguir creciendo a la medida de Cristo Jesús. Y sabe que la verdad genuina o la leche no adulterada debe ayudarle a ser un cristiano firme. De eso se trata, de ser firmes, porque cuando usted está firme se puede ir edificando, se puede ir creciendo. Pero se imagina si usted estuviera no firme, ¿qué es lo que pasa? Vamos tal vez a comenzar a movernos de un lado para el otro, un vaivén, y eso es lo que nos dice la Escritura. Pero ahora en Cristo Jesús vamos a tener estabilidad. La tercera parte que nos habla, esta porción de la Escritura nos habla que debemos madurar en cómo nos expresamos. ¿Y qué es lo que dice Efesios 4:15? Sino que siguiendo con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Aquí ya nos habla no solamente de un conocimiento y una relación, pero nos habla de quién es el amor, nos habla del amor de Dios, no de nuestro amor, porque nuestro amor es insuficiente, pero el amor de Dios cubre nuestras vidas, cubre nuestras actitudes y vamos a ir a un nivel mucho más alto, a un nivel en el que el Señor quiere llevarnos para nosotros poder ser eficaces en el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros vemos acá? ¿Y por qué hay tanta gente en la iglesia con los sentimientos heridos? ¿Por qué hay tanta división en la cristiandad moderna? Esas son las preguntas que deberíamos hacernos. Y sabe que una de las razones principales es que los cristianos que no están fundamentados, o llamémoslos que no son maduros, sino son inmaduros, actúan como niños en su hablar. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar.
Porque si nosotros decimos que somos maduros, debemos cuidar nuestra boca, debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar nuestros sentidos que tienen que estar basados siempre en el Señor. No solamente en lo que nosotros sentimos o lo que nosotros creemos, sino en lo que me dice la palabra. Y ahí es que nosotros vamos a comenzar a utilizar el amor de Dios para edificarnos. Y aquí ya comenzamos a hablar de una edificación no solamente con el Señor, sino también con nuestros hermanos que están alrededor de nosotros. Desde luego debemos hablar la verdad. Por eso debemos decir lo que cada cristiano o un hombre de Dios debería conocer. Aquí ya se trata de lo que debemos conocer, no solamente, sino de también cómo a través de este conocimiento debemos actuar, que nos habla de crecimiento, que nos habla de actitud y que nos habla de madurez. El Señor nos está llevando y nos está diciendo que debemos madurar. Y madurar nos quiere decir en el campo natural que llega a su pleno fruto, que llega a su pleno crecimiento y va a dar el fruto deseado. Pero necesitamos más que solo la verdad bíblica. Necesitamos también el amor que viene con la madurez y el crecimiento en Cristo. Necesitamos el amor que viene con la madurez y el crecimiento en Cristo. No solo la verdad bíblica es el fundamento, pero también necesitamos el amor de Dios. Acuérdese lo que yo le decía, el amor es uno de los elementos y la fe es otro de los elementos que Dios nos da para que nosotros crezcamos. Y aquí ya no solamente vamos a crecer, sino vamos a madurar, que nosotros podamos ser eficaces en las cosas de Dios. Y que nosotros vamos a ver dos cosas aquí, mis hermanos. Vamos a ver la verdad, que es la verdad bíblica. La verdad bíblica me habla de la verdad que es Jesucristo, y también me habla del amor. El amor que es Dios, el amor que es el Señor Jesús, el amor que es del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos, no podemos dividir esto. Pues muchas veces decimos la verdad y la verdad es incondicional. Ciertamente que es la verdad incondicional. La verdad, con la verdad uno no se negocia. La verdad está bien, pero la verdad con el amor. Porque la una no va sin la otra. Porque si nosotros queremos hacer esa división, ¿qué es lo que va a pasar? La verdad sin amor puede ser una forma de manipulación. ¿Y qué es lo que nosotros vemos también? Que el amor sin la verdad puede ser un sentimiento vacío, un sentimentalismo vacío. Con la verdad sin el amor alguien se podría inflar. Es por eso que nosotros decimos que solamente usted conoce la verdad, pero se puede llegar a envanecer, o sea, se infla. Pero el amor sin la verdad, alguien podría explotar, porque solamente sería su sentir. Pero aquí el Señor quiere que los dos sean congruentes, que los dos vayan a la par. Pero la verdad y el amor juntos hacen que el Hijo de Dios, que los hijos de Dios crezcan a nuevos niveles de conocimiento y experiencias con Jesús. Que nosotros podamos encontrar en esas experiencias y en ese conocimiento con Jesús una transformación de vida, que nos pueda transformar. Que lo que nosotros hacíamos antes ya lo dejemos de hacer y vayamos y hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. De eso se trata, el conocer, el crecer y el dar un paso más adelante, ya dejando las cosas atrás y siguiendo al blanco, como dice Pablo, siguiendo a mi meta, a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que lleguemos a la madurez plena, al conocimiento del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y en la cuarta parte vamos a ver Efesios 4:16, en la cual nos dice debemos ser maduros en el servicio. Aquí ya nos está hablando del servicio, de lo que nuestras manos pueden hacer para glorificar al Señor. Y acuérdese que cuando usted haya el servicio, cuando su verdadero propósito es el servicio, servir a otras personas, realmente usted está comenzando a vivir, está comenzando a experimentar la vida, la plenitud de vida. Porque para eso estamos hechos, dice la Escritura. Porque nosotros tenemos que también por medio del conocimiento, por medio de la palabra, podemos conocer, pero también experimentar lo que hizo Cristo Jesús. Dice que Él siendo Rey, que Él siendo Dios, dice que no escatimó y tomó forma de hombre. Y vino no a ser servido, sino a servir.
Entonces nosotros debemos y tenemos la cabeza que es Cristo y tenemos que emular, tenemos que imitar, pero también no solamente es imitar o emular, tenemos que anhelar ser como Cristo Jesús, porque esa es la medida que nos demanda nuestro Padre Celestial. Debemos ser maduros en el servicio. Y en Efesios 4:16, ¿qué es lo que nos dice? De parte de Él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Miren lo que dice, edificarse en amor. Leíamos en 1 Corintios 8, dice que el amor edifica. Tenemos que ir edificando, y edificación quiere decir seguir moviéndonos hacia arriba. Y aquí nos habla que el amor es uno de los elementos fundamentales para nosotros poder crecer en el cuerpo de Cristo. Le estoy hablando de la iglesia. Y la iglesia tiene muchos miembros. ¿Y qué es lo que nosotros hablamos? Estamos hablando de denominaciones. Nosotros no podemos pensar en nuestra cabeza solamente que nuestra denominación tiene la verdad. Porque el cuerpo de Cristo, que la cabeza es Cristo Jesús, tiene varios cuerpos y esos cuerpos tienen que ir entrelazados, me dice la Escritura. Pero cuando me dice, cuando yo estoy maduro en el Señor, porque dice que todos tienen que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, la cabeza que es Cristo. Todos, no me dice solamente el Evangelio de Cristo, me dice que los que están adelante, los que son hijos de Dios, los que pertenecen tal vez a otra congregación o otra denominación, son parte del cuerpo, pero tenemos que llegar a la unidad, al conocimiento de la fe del Hijo de Dios. Ese es el basamento. No hay otra cosa, no hay otro camino. El verdadero camino es el Señor Jesucristo. No hay otro intermediario. Aquí no podemos nosotros negociar ni transar con la verdad. La verdad es verdad, pero el amor de Dios es lo que nos hace entender que también nosotros tenemos que aceptar y ser aceptados. ¿Por qué? Porque tenemos la unidad de fe que es Cristo Jesús y nos habla que es entrelazado los ligamentos. ¿Y sabe cómo se llama ese ligamento? Se llama amor. Ese amor que tal vez desde el aceite, que compagina todos los elementos del cuerpo, todos los órganos del cuerpo, todos los miembros de un cuerpo saludable, ayuda a otros a crecer, cada uno a su manera. Por amor nos servimos unos a otros. Este versículo habla de la iglesia como un cuerpo y nos menciona las articulaciones. La palabra griega para articulación es armos. Esta palabra es la que le precede a nuestra palabra que es armonía, donde proviene esta palabra. Las articulaciones de un cuerpo se pueden trabajar juntas en el cuerpo cuando las articulaciones están lubricadas en armonía con el amor de Dios. Esto viene con la madurez. Es importante que nosotros crezcamos, porque grandes problemas tenemos es cuando nosotros somos inmaduros. Inmaduros quiere decir que todavía estamos faltos, que todavía nos necesitamos crecer, todavía necesitamos tener un encuentro con el Señor Jesús, una transformación de nuestra vida. Y así mismo, como nos dice la Escritura, mire mi hermano, si usted quiere irse en el arrebatamiento, si usted quiere irse y ser la esposa de Jesucristo, tiene que madurar, tiene que estar completa, porque nadie que se considere inmaduro puede ser la esposa de Cristo Jesús. Y no es solamente el conocimiento, usted puede saber, incluso sabemos que esto es lo que le voy a decir, no dice la Escritura, pero dice, aunque usted supiera el día y la hora que Cristo Jesús viniera, si usted no ha crecido en el amor de Dios, en el conocimiento del Hijo de Dios, y no ha accionado y no ha tenido una experiencia con Él, no se va a ir. Eso es así. Entonces debemos prepararnos. Debemos nosotros ir a la madurez que nos dice el Señor. Debe crecer con lo aprendido y con lo que ha practicado. La palabra debe ser practicada. La palabra tiene que ser manifestada en nuestra vida, tiene que ser escrita en nuestra vida. Y si usted muchas veces, si no lo ha hecho, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a quedar en el mismo tamaño. Ahora una cosa que le digo para terminar, siga creciendo. Si cree que ya ha alcanzado una estatura y cree que es suficiente, va a dejar de crecer. Porque acuérdese, en el Señor siempre hay más, hay mucho más.
No, usted cree que conoce, pero yo le digo que no conoce nada porque necesita conocer. Esa es la peculiaridad de la palabra, esa es la peculiaridad de nuestro Dios, que es un Dios sempiterno, es un Dios que no lo conocemos, pero tenemos que ir a mayores profundidades para ir conociéndole más y más. Y sabe que cuando usted cree haberlo conocido, va a venir otra cosa más que le va a llevar a un nuevo conocimiento y usted va a poder entrar a una relación más íntima con Él. Así que yo le insto, yo le animo en esta mañana que usted, si usted cree que es suficiente, pues ya dejó de crecer. Esta mañana nuevamente, como el día de ayer, usted le necesita a Cristo Jesús nuevamente en su vida. Necesita el amor del Padre en su vida, del Padre Celestial. Necesita el poder del Espíritu Santo para reconocer, como viene el Espíritu Santo, que yo necesito. Que Él venga y me convenza de pecado, que yo necesito nuevamente a Cristo Jesús en mi vida. Y en esta mañana vamos a decirle: Señor, ayúdanos a crecer a tu madurez, ayúdanos, Señor, a ser cristianos maduros, no solamente en nuestro actuar, sino en nuestro amor también, Señor. Gracias, Señor. Así que vamos a hacer una oración en esta mañana donde usted esté. Levante sus manos, abra su corazón, y para las personas que es su primera vez, haga una oración, haga un compromiso con Dios, haga una oración de fe, una oración de aceptación. Dígale: gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por toda circunstancia, aunque yo no la entienda, Señor. Pero, Señor, yo lo único que quiero es tener paz, quiero tener tranquilidad. Incluso, Señor, tal vez te puedo pedir en esta mañana que arregles mi situación. Pero lo único que sé que va a arreglar mi situación es cuando lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él tomó mi lugar. Ahora, Señor, yo reconozco mis faltas, reconozco mi pecado, pero reconozco mi falta de Dios. Reconozco la necesidad de Dios en mi vida, de Cristo Jesús. Así que, Señor, yo te invito esta mañana a que pases a mi corazón. Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, pero antes yo reconozco, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Tú tomaste mi lugar, tú te llevaste mis pecados, y conforme a que te llevaste mis pecados, también todas mis transgresiones, maldades y enfermedades, Señor. Te doy gracias, Señor, porque ahora yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y sé, Señor, que el Padre te levantó de los muertos con el poder de resurrección y está sentado a la derecha del Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ahora mi Padre y yo soy tu Hijo. Y no solamente eres mi Salvador, sino eres mi Señor, porque cada una de mis áreas tú eres mi autoridad. Ayúdame, Señor, en esta mañana a crecer. Ayúdame, Señor, a tener el anhelo de poder conocer más a través de la relación que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, llena mi vida. Gracias, Señor. Ahora, Señor, tú vienes y me aceptas como hijo. Tú me das ahora ese espíritu, Señor, de adopción. Yo soy un hijo tuyo en esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabo, te bendigo, Señor. Y también así, si usted en esta mañana se siente con dolor de cabeza o tiene alguna necesidad en la parte de su cuerpo, pídale al Señor. Clámele, Señor, dígale: Señor, tú eres el médico divino, reconozca, y que sea el Espíritu Santo tocando esa debilidad, ese órgano que está débil, tal vez ese hígado que está débil, tal vez esos riñones que está débil. Señor, ahora, Señor, te pedimos por las personas que están, Señor, ahora batallando contra el COVID, Señor. Vemos en los hospitales, vemos a las personas que te están sirviendo, Señor, dales aún más amor para que sirvan a su prójimo, Señor, y asimismo a nosotros, pero también, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando, Señor, y trayendo, Señor, hálito de vida, Señor, trayendo viento de vida, aliento de vida en eso, Señor, fortaleciendo sus pulmones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ellos podrán testificar, Señor, de tu bondad. Podremos testificar de tu bondad. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú nos estás llevando a nuevos niveles, Señor, de tener una expectativa y una experiencia contigo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Te decimos gracias, te decimos que te amamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los bendecimos, hermanos. Amén.